Ven, Visita, vuela, viaja. vive. Esta es la iglesia de Santo Domingo, construida entre 1570 y 1610 por artesanos poblanos, de donde yo soy, y también de los alrededores. Eso explica la fachada barroca y también los interiores tan hermosos que tiene. Es por mucho la iglesia más reconocida y famosa de aquí de Oaxaca. Este es el templo de Santo Domingo, aquí también en Oaxaca. Fue fundado allá por 1551, poquito antes que la iglesia de aquí al lado. Y está enorme, está muy grande, pero también está padrísimo. Fue inaugurado sin terminar su construcción y no fue sino hasta 100 años después que dieron por terminado el proyecto con los decorados en 1666. Fue quitado a la iglesia en la Guerra de Reforma y luego regresado a la misma por Porfirio Díaz. Actualmente, el convento es un museo con muchas piezas de Monte Albán. Sigo aquí recorriendo el Museo de Santo Domingo. Vamos a ver todavía qué nos depara este lugar. Está enorme, vean. Vamos. Entre otras cosas, ha sido base militar, lo que provocó que se dañara mucho y se robaran el oro de las paredes. Como todo el centro de Oaxaca, es patrimonio de la humanidad y aquí ha venido hasta el Papa. Este es el Centro Cultural San Pablo y vamos a ver qué tiene para ofrecernos. También en el centro histórico se encuentra el Centro Cultural San Pablo, que fue el primer convento dominico de la ciudad. Fue abandonado durante muchísimos años, lo que lo deterioró, pero tras su rescate ahora es un espacio para exposiciones y eventos. Vale mucho la pena venir a verlo. Este es el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Estamos aquí paseando un ratito, viajando un ratito. Y está muy bonito, está lleno de gente. Creo que me puede gustar más que el de la ciudad de Puebla definitivamente, porque está como muy folclórico. No hay un rinconcito como sin gente a pesar de lo que vean de este lado. El Zócalo fue construido en 1529. Al centro del mismo primero había una fuente y luego el kiosco, luego una estatua Juárez y finalmente otro kiosco. Se ve que les gustan mucho los kioscos por aquí. Este es el mercado 20 de noviembre y hay todo lo que encontrarías en un mercadito, pero está grande y como el exterior de Oaxaca y como creo todo Oaxaca, muy folclórico, muy apretadito, es la sensación que me provoca, como si todo estuviera muy pegado y muy folclórico, me agrada. Bueno, este es el tejate que trae maíz y cacao, es una bebida fresca, un poco dulce, pero a mi gusto con mucha agua. Eso es porque, como saben, soy fanático del chocolate y la leche, pero está bien para quitar la sed, muy fresco, eso sí. Y la experiencia de probarlo, pues no la iba a dejar pasar, ¿verdad? ¿Quieren uno? El tejate tiene casi 4000 años de existir. Era una bebida de grandes gobernantes zapotecas. Cada año se hace la Feria del Tejate en San Andrés Guayapan. La bebida es magnífica para quitar la sed. Es tremendamente refrescante. Esto es algo que normalmente jamás en la vida haría. Realmente no es lo mío, pero bueno, si vengo tan lejos, tengo que arriesgarme y... No fue difícil. Por extraño que parezca, soy el más sorprendido de ese chapulín que me acabo de comer, porque pensé que era algo que jamás haría en la vida. Y sin embargo lo hice y francamente siento que mi vida ya no tiene significado. Es decir, ¿qué puede ser más grave que eso? Ok, 1000 cosas más, ya viajaremos a Asia algún día. Pero bueno, lo hice. Pensé que iba a ser gracioso, dramático, exagerado. Creo que ha sido la cosa más aburrida que he hecho en mi vida. No me provocó absolutamente nada. No se siente nada comer chapulines aquí en Oaxaca. Pero bueno, vamos a seguir visitando más lugares aquí en B. Esta es la Catedral de Oaxaca. Creo que prefiero Santo Domingo, pero bueno, vamos a conocer este lugar. La catedral comenzó su construcción en 1535 y su diseño basilical se basó en la Catedral de la Ciudad de México y de Puebla. Y las patitas de chapulines entre los dientes son lo mejor. Esta es la casa donde vivió Benito Juárez. Esta casa que habitara Benito Juárez es un museo desde 1933 y aunque los objetos que encontrarán aquí no son originales, sí ayuda a transportarse a la época.
Hay que recordar que Benito Juárez es uno de los presidentes más recordados de la historia de México. Para acabar este día aquí en Oaxaca, vamos a probar un mezcal. Pero hay formas de tomar el mezcal, ya me explicaron. Lo primero es catarlo para ver si es bueno o malo. Entonces, tenemos que agarrar un mezcal, hay que hacerlo así y remojar la mano. Luego la frotas hasta que se evapora. Hay que oler la mano. Si huele dulce en lugar de puro alcohol, es que el mezcal es bueno y en este caso lo es efectivamente. Así no se toma. Aunque bueno, el primer trago siempre quema, el que importa es el segundo. Aunque tal vez solo haya dos. Eso malo. El chiste, que no sé cómo lo voy a hacer, es darle un traguito y pasarlo por abajo de la lengua y jalar el buqué. No me pregunten qué es el buqué, pero es algo así. Lo tienen en la mente, eso que importa. Así que vamos a intentarlo. Fue menos difícil. Y luego sienten el agave, o eso deberían sentir. Ahí va bien, va bien. Si son muy nenas, pueden hacerlo con naranja, con piña o con arándanos. Entonces le dan un trago acá y luego muerden la piña, hagan el favor, la naranja. Lo cual mata todo el efecto, no tiene caso. El mezcal debe su nombre al tipo de agave. En este caso yo pedí un espadín, que es como el de la mitad, ni muy ligero, ni muy fuerte, ni nada. Está bueno para los que estamos instruyéndonos en este arte del mezcal. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Nos vemos luego aquí para seguir viajando, visitando, viendo y viviendo. Yo soy Alex Méndez y esto es B. Su mano. Lo interesante es que lo construyeron... Este es el... Está bien, está bien. Este es el templo... El templo. No, no es el templo. Sigo aquí recurriendo. Déjame limpio, ¿ya estás grabando? Espérame. Sí, tú no pares. ¿Tejate? Esta es la catedral aquí en Guadalajara. No es Guadalajara. Esta es la catedral aquí en la... Esta es la catedral aquí en la... Para acabar... El agave debe su nombre al tipo del agave, ¿no, verdad?